La fisura y la fragmentación son términos que, aunque comúnmente asociados con la geología o la mecánica, han encontrado un lugar preponderante en el discurso económico global. En los Estados Unidos, a este fenómeno se le denomina the crack up, una expresión que captura la esencia de un sistema que, al enfrentar el más mínimo indicio de incertidumbre, tiende a replegarse sobre sí mismo como lo haría un bivalvo alarmado. Este acto de autopreservación se traduce en políticas de proteccionismo, tal como lo indican los expertos en economía. En el ámbito político, se observa una tendencia hacia el populismo, ya sea en un extremo del espectro político o en el otro, marcando la arena de debate con discursos polarizados. Durante casi 15 años, entre 1993 y 2007, vivimos lo que podría denominarse la era dorada de la globalización. Este periodo, destacado por un trabajo de la Fundación Asiática Hinrich, fue testigo de un aumento anual del 6.8% en el valor del comercio internacional. Los flujos de inversión extranjera directa experimentaron un crecimiento del 21.3%, mientras que la riqueza mundial avanzó a un ritmo del 3.4% anual. Este auge trajo consigo la liberalización política, avances tecnológicos significativos, un impulso hacia el multilateralismo y un incremento sin precedentes en el comercio, la inversión y el desarrollo económico global. Sin embargo, este periodo de expansión y apertura internacional tal vez encontró su fin con la famosa declaración de Donald Trump. Intento aprender del pasado, pero planeo el futuro centrándome solo en el presente. Es donde está la diversión. El ahora y la diversión, según esta perspectiva, se han convertido en metáforas de un comercio mundial que parece haber adoptado la estrategia del bivalvo. Pero surge la interrogante: ¿qué sucede con los movimientos financieros, la inversión y su regulación? ¿Acaso también se han replegado? Los pronósticos son, en mejor de los casos, inciertos. La creciente fragmentación del sistema bancario europeo se presenta como una grieta que aumenta la vulnerabilidad financiera de la región, imponiendo a su paso mayores costos para todos. Esta preocupación fue expresada por Andrea Enria, ex responsable de supervisión del Banco Central Europeo, BCE, en el Financial Times. Enria lamentó personalmente cómo el mercado de la eurozona se encontraba cada vez más segmentado, con los países inclinándose hacia líneas nacionales en sus estrategias financieras. Advertía que, ante un shock que impactara a una parte de la unión bancaria, el sector no funcionaría como debería, es decir, compensando las pérdidas en un país con las ganancias en otro. Esta situación crítica se ha mantenido incluso cuando el mecanismo de supervisión, encargado de los 110 bancos más grandes y sistemáticamente importantes del bloque, resistió episodios de crisis como la adquisición de Credit Suisse por UBS tras una crisis de liquidez, o las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank en los Estados Unidos. Sin embargo, según José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, existe una enorme tensión en la regulación financiera. Este consenso sobre la fragmentación y la vulnerabilidad financiera refleja una preocupación común entre diversos expertos del sector. Francisco Uría, socio responsable global de banca y mercados de capitales de KPMG, señala que el mayor riesgo para la regulación del espacio financiero es precisamente su fragmentación, observable en áreas críticas como la sostenibilidad. Una mayor unión financiera en Europa no solo mejoraría la resiliencia económica del continente, sino que también reforzaría la posición del euro como moneda internacional. En julio de 2010, se promulgó en los Estados Unidos la ley Dodd-Frank, marcando la reforma más significativa del sistema financiero estadounidense desde la Gran Depresión. Firmada por el presidente Obama, esta legislación tenía como objetivo prevenir la aparición de instituciones demasiado grandes para caer, reforzando al mismo tiempo la protección de los consumidores a través de la creación de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Además, obligaba a los bancos a someterse a pruebas de estrés y a mantener mayores niveles de capital, además de establecer un sistema para la liquidación ordenada de instituciones financieras en dificultades.
Sin embargo, como era de esperarse, la administración Trump introdujo modificaciones a esta normativa, proporcionando un alivio regulatorio a los bancos pequeños y medianos al elevar el umbral para las pruebas de estrés de 50.000 a 250.000 millones de dólares en activos totales, según recuerda José Manuel Amor, socio de AFI. Más adelante, el presidente Biden hizo ajustes para aumentar la protección de los inversores y la estabilidad del sistema, reflejando una continua adaptación de la política financiera al contexto actual. El año 2024 se perfila como un punto de inflexión crítico en el escenario político global, con importantes elecciones programadas en Estados Unidos, India y entre tres de las naciones más pobladas del mundo, Indonesia, Bangladesh y Pakistán. Además, 500 millones de europeos participarán en elecciones parlamentarias. Estos eventos, sin duda, influirán en el ya fragmentado sistema financiero internacional. Las experiencias recientes de guerras, crisis comerciales e inflación han demostrado la capacidad de Estados Unidos para ejercer un poder financiero significativo, tanto en el ámbito tradicional como en el control de datos, según reflexiona Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Este poder se ha manifestado claramente en la capacidad de imponer sanciones económicas a países como Rusia, India o China, demostrando la influencia predominante de las instituciones anglosajonas en el sistema financiero global. A medida que emergen tendencias populistas, tras décadas de desregulación y globalización, el mundo parece adentrarse en una era de neoautarquía, caracterizada por una mayor regulación y una incertidumbre amplificada, como sostiene el economista José Carlos Díez. Este viraje hacia políticas más proteccionistas y reguladoras encuentra un ejemplo palpable en la situación de Argentina. El país, adeudando 43.000 millones de dólares al FMI, enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo una contracción económica del 2.7% el año pasado y una inflación creciente en diciembre. La administración de Javier Milei, comprometida a recortar subsidios y a combatir lo que denomina la casta, se ve obligada a replantear sus estrategias fiscales ante la necesidad de equilibrar las finanzas públicas. En este contexto de incertidumbre y desafío regulatorio, el marco de Basilea III se destaca por su rigor, especialmente en Europa, donde establece normativas estrictas para la operación bancaria. En contraste, en Estados Unidos se debate la aplicación de regulaciones a bancos con activos superiores a 100.000 millones de dólares, lo que podría excluir a entidades medianas y pequeñas de ciertas obligaciones regulatorias. La posible reelección de Trump podría significar cambios adicionales en este ámbito, subrayando la influencia de la política en la regulación financiera. La reflexión del sociólogo Karl Polanyi, "No existe ninguna economía fuera de la sociedad que la creó y la sostiene", resuena en este contexto como un recordatorio de la interdependencia entre la economía y el tejido social en el que se inscribe. Este principio subraya la importancia de considerar las dimensiones sociales y políticas al abordar los desafíos financieros y económicos del mundo actual. Con este análisis, hemos abordado los principales aspectos de la regulación financiera, los desafíos geopolíticos y las tendencias económicas globales que marcan el inicio del siglo XXI. La interacción entre política, economía y sociedad continúa definiendo el paisaje en el que se desenvuelven tanto las naciones como los individuos, destacando la necesidad de adaptación y comprensión en un mundo en constante evolución. Para seguir profundizando en estos temas y descubrir más sobre cómo las dinámicas globales afectan nuestras vidas diarias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás análisis, discusiones y contenido educativo que te ayudará a navegar por la complejidad del panorama mundial actual. No te pierdas la oportunidad de ampliar tu comprensión y ser parte de nuestra comunidad.